buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el penúltimo programa del estudio de esta serie intensa y profunda de la primera carta de Pedro. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy nos encontramos en el programa número 29 y en apenas un instante en el tiempo, en la próxima semana, culminaremos la serie con el programa número 30. Han sido 7 meses y más de 12 horas de estudio expositivo, teológico e intenso, sumergidos en una de las profundidades más reveladoras de la palabra de Dios, el segundo dilema más trascendental de la existencia humana, el misterio del sufrimiento. ¿Por qué sufre el hombre? Más allá de sufrir porque vivimos en un mundo caído, más allá del sufrimiento producido por los propios pecados, más allá de esto, el sufrimiento es el instrumento divino con el cual Dios despierta al perdido y perfecciona al convertido. Ese es el arte supremo de la ingeniería espiritual de Dios. Por medio del sufrimiento, Dios diseña la salvación. Por medio del sufrimiento, Dios clama al inconverso para su salvación. Y por medio del sufrimiento, Dios perfecciona al convertido después de la salvación. Puede ver que el sufrimiento está siempre íntimamente relacionado con la salvación del hombre. Todo el dolor humano gira en torno a la salvación, aunque el pagano y el religioso no lo perciban así. Dios sufre. El inconverso sufre, el convertido sufre, pero el propósito es distinto en cada uno de ellos. Dios sufre para salvarle, el inconverso sufre para salvarse, y el convertido sufre porque es salvo. El sufrimiento puede conducir a la felicidad eterna, o en su rechazo, al sufrimiento eterno. Puede ver cuán errados están tantos predicadores, sacerdotes, rabinos y pastores en su enfoque del sufrimiento. Compare lo que predica su pastor, estimado oyente. Compare lo que usted ve en internet. Compárelo con lo que hemos enseñado en esta serie y verá la diferencia. Cuando el Ministerio Tinajas toma un tema, lo enseña como nadie. ¿Vanidad? No, objetividad. De hecho, el Ministerio Tinajas es único en cuanto a la exposición del Evangelio jurídico. Nadie lo enseña como nosotros. El Ministerio Tinajas es el ministerio que más ha enseñado en la red sobre el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Y ahora, el Ministerio Tinajas es el más sobresaliente enseñador sobre el verdadero sentido del sufrimiento. Los lobos vestidos de oveja escapan del sufrimiento, piden a Dios salir del sufrimiento, o piden a los santos o a María o a los diablos mismos librarse del sufrimiento. Los religiosos piden prosperidad, milagros y rezan por evitar el sufrimiento. Ese es el enfoque del hombre natural y del hombre religioso. Pero el hombre espiritual, el convertido, recibe, comprende y acepta el sufrimiento. No es masoquismo lo que enseñamos, estimado oyente. No. A nadie nos gusta sufrir, solo que el convertido en el Ministerio Tinajas ahora comprende el verdadero enfoque y sentido del sufrimiento y lo acepta tal como Dios le manda que lo acepte. Ahora, como ya dijimos en su día, la Biblia manda que el hombre acepte el sufrimiento y reflexione sobre el sufrimiento. Pero, hay otra enseñanza universal más sobre el sufrimiento. Y ese principio universal bíblico lo muestra Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21. En ese pasaje vemos que hay alguien que está en una situación de aflicción dura. Es esclavo. Y eso era duro, muy duro. Pero Pablo dice: si puedes librarte de esa aflicción, líbrate. Ve, ahí lo tiene. Si el Señor le envía una aflicción, primero reflexione, no proteste, medite sobre la aflicción.
Recuerde que es la voz de Dios y luego de reflexionar, trate de salir de esa situación si puede. Pero si el Señor lo encierra y no puede salir del dolor, entonces cambie su mentalidad, acepte la aflicción permanente y reflexione. Aprendan esto aquellos que nos acusan de masoquistas. No nos gusta el sufrimiento, tratamos de salir del sufrimiento, pero si no podemos salir del sufrimiento, aceptamos el sufrimiento. El hombre, en lugar de dejarse instruir por el dolor, reniega del dolor, cuestiona a Dios por el dolor y busca salidas equivocadas y rápidas del dolor, ofendiendo al Señor, pero ahora vemos el sufrimiento como una bendita revelación teológica de Dios. El sufrimiento tampoco es abandono de Dios, estimado oyente, se lo repito. El sufrimiento no es abandono de Dios a usted. Mucha gente lo piensa, convertidos incluso lo piensan. Dios me ha abandonado, pero no es así. Dios no abandona nunca al hombre. Cuando alguien levanta el puño y pregunta en rebelión diciendo, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿O dónde estaba Dios en mi dolor? La respuesta es solemne y terrible para usted, estimado oyente rebelde. Con la muerte de su hijo, de su esposa o de quien sea, Dios estaba en el mismo lugar en el que estuvo cuando el Hijo de Dios fue destrozado bajo el peso de la ira y la justicia divina por sus pecados. ¿De qué se queja, estimado oyente? Ahí estaba Dios, en el trono de Dios, ajusticiando a su hijo por causa de un rebelde delincuente como usted, matando a su hijo por usted. Pero de eso usted no se quejaba. No proteste por el sufrimiento, estimado oyente, porque esa protesta le condena. Aún la muerte de alguien cercano es para su bien, aunque usted no lo comprenda. El sufrimiento es el grito de Dios al inconverso, que está demasiado sordo por la música del mundo, por la vanidad de su vida, por el estrés de su trabajo, por el ansia del dinero, por la televisión, el fútbol o por la vacía charlatanería de sus fiestas y pasatiempos. Dios usa el sufrimiento para llamar la atención del hombre inconverso porque el hombre inconverso no escucha la voz de Dios. El sufrimiento es el lenguaje de Dios, estimado oyente. Entonces usted me dirá, Pastor, me gustaría que Dios me hablara de forma personal. Bueno, Dios ya lo hizo, estimado oyente, y nadie le hizo caso. Dios vino y le habló a la gente personalmente en su idioma. Ayudó a la gente, enseñó a la gente y la gente no le escuchó. ¿Y sabe una cosa? Usted haría lo mismo. Por eso Dios decidió hablar ahora a la gente por medio del sufrimiento, la única forma de que usted atienda el llamado de Dios. La gente no hace caso de la palabra de Dios. La gente no hace caso de la conciencia y el razonamiento que les dio Dios. La gente no entiende el grito de Dios en la naturaleza. Entonces, Dios decide hablar al hombre inconverso donde más le duele, con el sufrimiento. La carta de Pedro me ha enseñado que el sufrimiento no destruye a la persona. Dios no abandona a la persona. Dios no apaga la fe de la persona. No es un encierro en la desesperanza, sino que el sufrimiento en la carta de Pedro revela un nuevo lenguaje de Dios y revela el corazón cercano de Dios al hombre. Bendita sea esta revelación que nos ha sido dada del sufrimiento. Bien, habiendo recordado esta introducción, vayamos entonces ya al estudio de hoy. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos visto que el versículo 12 tiene un particular contenido moral y por eso hemos decidido darle un especial énfasis analizando hoy solo este versículo 12 y dejar para el mensaje final de la próxima semana los dos últimos versículos de la carta. Así que, sin dilatar más el tiempo, analicemos entonces el versículo 12, como siempre, de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 12, que, de forma parafraseada, dice así: Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente esta carta para exhortarles y confirmarles que el sufrimiento es parte de la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. ¿Qué pasaje, estimado oyente? ¿Qué pasaje que veremos ahora? Punto número 1. Dice, con la ayuda de Silvano.
La frase es sencilla, es pequeña, casi sin importancia, pero cuando uno la exprime por medio del método expositivo, se convierte en una frase grande, una frase moral con un enorme e importante tema: el servicio de ayuda a los demás. Esta frase nos lleva a la reflexión sobre la cooperación cristiana, a poner los talentos al servicio de los demás. Silvano sabía escribir, Pedro no sabía escribir. Pedro tenía la revelación, Silvano tenía la pluma. Así que trabajaron juntos en una de las obras teológicas más grandes de la humanidad, la primera carta de Pedro. Mire lo que salió de esa ayuda y unidad mutua. Una tremenda carta, una carta única. Esa es la enseñanza moral de esta frase, la ayuda y la unidad mutua. Por eso en el Ministerio Tinajas trabajamos en equipo para poder impactar con más fuerza, dejando un legado único como lo hizo Pedro y Silvano. Aprendamos esta lección moral, estimado oyente: ayudar a la difusión de la verdad con nuestros talentos. ¿Está usted poniendo sus talentos al servicio de la difusión de la verdad? Por eso agradecemos a los colaboradores materiales del Ministerio Tinajas. Estamos muy agradecidos con su ayuda, estimado oyente. Nos permite ayudar a otros. Pedro y Silvano nunca supieron la dimensión de su ayuda a lo largo de los siglos. Ellos trabajaron, pero no vieron el resultado de su trabajo. Sin embargo, sin saberlo, dejaron su tremenda impronta escrita para la humanidad. Y nosotros queremos hacer lo mismo, estimado oyente, dejar también esta impronta grabada en Internet a toda la humanidad. ¿Ve qué maravilloso es el estudio expositivo? Cuando parece que una frase como esta no tiene ningún valor, si usted se sumerge en ella, fíjese la dimensión de esta frase. Con esta frase, el Señor nos dice: pon al servicio de los demás tus talentos para difundir mi verdad. Y el detalle singular de todo esto es que Silvano no solo ayudó a Pedro, sino que también lo vemos ayudando a Pablo. O sea, este varón era ejemplarmente trabajador para el Señor. No estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en camas, no estaba pensando en hijos, no estaba pensando en familia, en la buena vida, en prosperar. Silvano era un joven dispuesto a ayudar y ayudó nada menos que a 2 apóstoles. ¿A cuántos está ayudando usted, estimado oyente, para difundir la verdad? ¿A cuántos? Por cierto, ¿nos está ayudando? Si nosotros le estamos ayudando, ¿usted nos está ayudando? ¿Usted imita a Silvano? La obra de Dios no avanza por genios solitarios, sino con talentos coordinados donde la fidelidad de los que están en segundo plano sostienen la voz de los que estamos en el primer plano. Así que damos muchas gracias a los que están en segundo plano. Usted me escucha a mí, estimado oyente, pero detrás de esta voz que les habla cada semana hay un equipo de trabajo de silvanos y silvanas trabajando para usted. Por eso agradecemos al equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y al grupo de colaboradores fieles que sostienen este canal. Muchas gracias a todos los silvanos y silvanas del Ministerio Tinajas. Otra reflexión moral que sacamos de esta pequeña frase es que la autoridad no se diluye por recibir ayuda, al contrario, se fortalece. La autoridad debe delegar sin perder autoridad. Y aquí podríamos entrar en la importancia de un líder que delega y confía parte de su trabajo a personas fieles y talentosas que le ayudan y a las cuales se puede delegar y honrar. Así que la reflexión es sencilla. Cuando a usted le delegan un trabajo, ¿lo hace con fidelidad, prontitud y con excelencia? ¿O es usted una carga para el pastor? En fin, al terminar este punto, ¿se da cuenta cuántas cosas brotan de una frase usando el método expositivo? Así que anímese a usarlo en su estudio personal, estimado oyente. Punto moral número 2. Silvano es llamado hermano fiel. La ayuda no solo debe ser competente, sino confiable. ¿De qué sirve tener en el Ministerio Tinajas, por ejemplo, un buen contador si es vago, irresponsable e incluso deshonesto? ¿De qué sirve?
La iglesia se edifica sobre el talento y también sobre el pilar de la confianza. En el ministerio Tinajas hay dos pilares fundamentales en el trabajo. Primero, la unidad en la fe. Todos tenemos el mismo evangelio y la misma doctrina. Y el segundo pilar es la confianza absoluta en el otro, en todo el ministerio. Por lo que vemos, Silvano disfrutaba de la confianza de dos apóstoles. Se da cuenta qué honor, y ese honor hacia Silvano quedó registrado en las páginas de la Biblia por siglos. ¿Cuánta gente confía en usted, estimado oyente? ¿Se puede confiar en usted? ¿O cuántas veces usted ha decepcionado a su pastor, a su jefe, a sus padres o a sus profesores? ¿Cuántas veces no ha sido fiel en su función o en su responsabilidad? ¿Sabe que eso es pecado? No ser fiel a una tarea es pecado. Cuando le confían algo, usted tarda, es impuntual, es mentiroso, es dejado, la gente ya sabe y ya conoce que usted es poco trabajador. ¿Cómo es usted, estimado oyente, en su forma de trabajar y servir? ¿Sigue usted el modelo de ser fiel como Silvano o usted es como el mundo latino? ¿Es usted fiel en su trabajo tanto secular como eclesial? Silvano nos deja el modelo moral de un hombre que trabajaba intensamente para todos y con fidelidad. ¿Qué modelo es usted, estimado oyente? Por cierto, ¿es usted modelo? Por eso hablábamos al inicio, en la introducción, de la importancia moral que tiene este versículo 12, que merecía un estudio individual. Pedro está rindiendo honor a los invisibles. La gloria no se amontona en un solo hombre, se reparte entre varios hombres. Hay que reconocer y agradecer a quien nos ayuda. Y yo estoy muy agradecido a todo el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Y así lo hacemos desde siempre en este ministerio. Somos agradecidos, somos cooperantes, somos ayudadores. Reconocemos siempre la ayuda de muchas personas para que otros reciban la verdad. En el Ministerio Tinajas se enseña la preciosa teología del nosotros. En el Ministerio Tinajas buscamos silvanos porque hacen que el Evangelio viaje hasta los confines del planeta. Otra pregunta reflexiva es, ¿cómo lo considera usted su pastor, estimado oyente? Se lo ha preguntado. Fíjese la frase de Pedro, lo tengo como un hermano fiel, o lo considero como un hermano fiel. Por cierto, ¿lo ve así su pastor a usted? ¿Su pastor lo considera a usted como cercano y fiel? ¿Está usted cercano a su pastor o usted va por libre? ¿Cómo lo ve su pastor, estimado oyente? ¿Se lo preguntó alguna vez? La clave de una buena iglesia, de un buen equipo de trabajo, es la cercanía, la calidez, la dependencia del líder, la obediencia inmediata y la sumisión a la autoridad pastoral. ¿Está siendo usted un silvano o una silvana? No estoy diciendo si usted está metido sirviendo en una iglesia, no. Si usted está en una iglesia, ya no es convertido, es un religioso, eso no vale de nada. Lo que le estoy preguntando es si usted está metido en la verdad, sirviendo con otro en la difusión de la verdad. Piénselo. Punto moral número 3. Otro punto moral importante es la virtud de la fidelidad. Pedro añade el calificativo fiel para hablar de Silvano. La fidelidad es una virtud muy escasa, estimado oyente. Significa hasta el fin. Un hermano fiel es aquel que no abandona cuando la carga se hace pesada o no se va cuando no le gusta la corrección, no se esconde cuando la verdad le incomoda. La fidelidad es una virtud moral muy escasa, solo para valientes, tanto a nivel de iglesia como a nivel matrimonial. Los fieles son una especie humana escasa en vías de extinción. La mención de alguien fiel nos recuerda que también existen personas infieles. Pedro honra públicamente a Silvano como fiel. Por cierto, ¿es usted fiel en todas las áreas de su vida, estimado oyente? El tema de la fidelidad nos catapulta al tema matrimonial, pero ese es otro tema para otro día. Pero déjeme que le haga la pregunta. ¿Ha sido fiel a su matrimonio? ¿Ha cometido usted adulterio? ¿Ha flirteado con alguien fuera del matrimonio? ¿Se ha divorciado? ¿Se ha recasado siendo divorciado?
Si usted ha sido infiel, divorciado y recasado, usted está bajo condenación y le espera el sufrimiento eterno. Pero hay esperanza por medio de la conversión, por medio del Evangelio. Deje de ser infiel. Punto moral número 4. Dice el texto: les he escrito brevemente. Si bien es cierto que la brevedad puede ser una virtud moral, en este caso creemos que, en temas tan importantes como los doctrinales y teológicos, precisamente ser breve es un fallo, otro fallo de Pedro. Ser breve es un error porque implica falta de comunicación y la falta de comunicación es falta de amor. La gente necesita explicación, necesita enseñanza detallada, necesita evidencia versicular, necesita abundancia. La gente necesita amplitud del tema, no ser breve. De hecho, hemos mostrado a lo largo de la carta de Pedro varias veces, varias expresiones muy breves, poco entendibles, que nosotros hemos tenido que ampliar y explicar para que la gente lo entienda mejor, porque precisamente por haber sido breve, la gente no entiende a Pedro. Pedro tendría que haber sido más extensivo en su carta, y ahí hemos entrado nosotros con nuestra maestría para explicar esta teología breve de Pedro y hacer más amplia en nada menos que 30 mensajes en 7 meses el mensaje de Pedro. Un pastor no debe ser breve en sus explicaciones, debe ser claro, debe ser detallista, debe ser expositivo, debe ser extensivo, debe ser explicativo, debe ser ordenado, debe ser claro. Y con todos los respetos hacia nuestro estimado hermano Pedro, Pedro no tiene nada de esto. Es todo desorden, poco claro, poco extensivo, es minimalista en todas sus expresiones doctrinales, lo cual complica entender la revelación de Dios. Y no solo Pedro comete este error de ser breve, sino también otros apóstoles. De todo esto ha aprendido el ministerio Tinajas, por eso somos expositivos, explicativos y extensivos. Somos un modelo, somos un referente de estudio doctrinal en la red. Es cierto que el mensaje de Pedro es único, exclusivo y profundo en el tema del sufrimiento como ningún otro. Pero, ¿qué sentido tiene que el mensaje sea profundo si es tan breve que no se entiende? Esa brevedad sin estudio se convierte en pobreza y superficialidad, porque si nadie entiende sus frases breves, ¿de qué sirven? Entonces alguno me dirá: pero pastor, la brevedad es buena como síntesis de lo esencial. Bueno, estimado oyente, no se ponga filósofo. Esa tesis, desde el ministerio Tinajas, la derribamos fácilmente con estos 3 argumentos siguientes. Primero, el ejemplo extensivo de Pablo en sus cartas. Pablo era extensivo. Segundo, los evangelistas en sus evangelios fueron extensos. Y tercero, el Señor mismo da ejemplo de esto. Lucas capítulo 24, versículo 32, dicen los discípulos: Oye, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros y nos explicaba las Escrituras? Ve, ahí tiene el argumento correcto y bíblico. Jesús se extendía y explicaba. El verbo está en pretérito imperfecto del indicativo, o sea, habla de acción continua, extensa, hecha en el pasado. La ley hermenéutica de la gramática nos ayuda con este tema. En resumen, hay que extenderse y explicar a la audiencia cada tema. Por lo tanto, otro fallo de Pedro. En el ministerio Tinajas aprendemos a ser extensivos y explicativos como hacía el Señor. Queremos el equilibrio, estimado oyente. Queremos extensividad, pero a la vez hacer arder el corazón del oyente, no hacer dormir al oyente. Esa es nuestra pedagogía pastoral, es nuestra meta. Aprendemos del Señor a ser explicativos. Aprendemos de Pablo a ser argumentales. Y aprendemos de Pedro a no ser elementales. Un predicador debe mantener siempre un nivel pedagógico de enseñanza fresca, atractiva, rica, variada, intensa, bien clara, documentada, diversificada y expositiva. Ese es el verdadero predicador, no los showmans de hoy, no los pesados soporíferos mentecatos pastores de hoy, no los presumidos académicos de hoy, ni los gritones de hoy. Ser enseñador no es para cualquiera, y este canal tampoco es para cualquiera. Este canal es solo para valientes.
Punto moral número 5. La siguiente frase dice: para amonestarles y confirmarles. Una de las funciones más difíciles del líder es la parte correctiva, y eso lo hemos vivido muchos años hasta el presente. A la gente le gusta lo que enseñamos, pero no les gusta que los corrijamos. A la gente le gustaba lo que Jesús enseñaba, les parecía original, incluso se admiraban, dice la Escritura, pero no se convertían ni les gustaba la corrección de Jesús. Lo mismo sucede con nuestro trabajo pastoral. A la gente le gusta nuestra doctrina, pero no les gusta que le corrijamos el carácter. Ese es el gran problema de un líder, la amonestación. A la gente no le gusta que le amonesten, y los líderes están más cómodos no amonestando a la gente. Imagínese que un líder amonesta a los fornicarios de su iglesia, o que amonesta a los adúlteros de su iglesia, que amonesta a los políticos que están metidos en su iglesia, o a las mujeres mal vestidas en su iglesia. ¿Qué pasaría? Pues sencillo, que ese líder se quedaría solo y sin entradas de dinero, porque la gente se marcharía. La iglesia es todo un negocio. Por eso no se exhorta, no se amonesta, no se dice la verdad, porque la gente penaliza al pastor quitándole el apoyo material si el pastor es radical. A la gente no le gusta que le toquen el carácter, no le gusta que le digan las verdades, no le gusta que les toquen sus pecados. Se revuelcan como gatos o como serpientes y se van. Hay gente que dice que se ha convertido, pero son retorcidos, son soberbios, son resistentes a la amonestación pastoral. Toda una evidencia de que no se han convertido nunca y aún siguen siendo perdidos. Porque si su carácter sigue siendo fuerte, retorcido, mal geniado, rebelde y demás, entonces usted no se ha convertido. Es pura lógica. No existe tal cosa como convertido soberbio. Son incompatibles. Así que amonestar es una de las dos formas de conocer si una persona se ha convertido. La otra forma de saber si alguien se ha convertido es precisamente el sufrimiento, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones por causa del Señor y su Evangelio. En el ministerio Tinajas hemos tenido tristemente algunos casos de soberbia, gente resistente, retorcida y terca a la amonestación pastoral, pero los hemos dejado de lado. ¿Para qué queremos cabras en el ministerio Tinajas? Terminamos este punto parafraseando el refrán popular. Dime cómo respondes a la corrección pastoral y te diré quién eres. Una de las astucias muy sucias de la gente es que cuando no les gusta algo que dice el pastor, dejan de dar como forma de penalizar, como forma de castigar al pastor, y es un acto muy sucio, es un acto de maldad, sin darse cuenta que con eso están acumulando ira para el día del juicio de Dios. Ser líder radical no es para cualquiera, estimado oyente. Hoy en día cualquiera es líder porque son flojos, chisteros, showmans, motivadores, consentidores del pecado, permisivos, simpáticos, divorcistas, mundanos, materialistas y mucho más. Todos esos tienen la simpatía del público y ganan dinero con eso. Pero otra cosa es ser fiel, radical, bíblico y amonestador del pecado de la gente. Esos no somos bien vistos, somos pocos. Así que la pregunta es, ¿a quién está escuchando usted, estimado oyente? ¿A un pastor flojo o a un pastor radical? Recuerde que no se puede escuchar a dos señores, dijo Jesús. O usted está con el ministerio Tinajas o usted está en su iglesia. Si usted es tibio, usted será vomitado al abismo eterno. Tenga cuidado con los pastores flojos que escucha, estimado oyente. Bien, continuando con el análisis del texto, vemos que Pedro ha escrito amonestándoles, tal como decíamos antes. Entonces nos preguntamos otra cosa. Si los convertidos ya estaban sufriendo bastante con la persecución, ¿aún encima el apóstol tenía que amonestarles? ¿No se supone que ya tenían bastante con el sufrimiento externo por ser cristianos, como para que Pedro aún encima venga a amonestarles añadiendo más dolor? Es un buen argumento. Bueno, eso mismo sucedía también con la iglesia de la Carta de Hebreos. ¿Eran cristianos? Sí. ¿Eran convertidos al Mesías? Sí. ¿Eran sufrientes? Sí, claro. ¿Eran valientes? Sí, a tal punto que estaban en la cárcel, a punto de ser muertos, de quedarse sin sus propiedades. Pero, el apóstol en la carta a los Hebreos, como Pedro aquí,
aún encima del sufrimiento externo que tenían, los corrige severamente varias veces en la carta. Eso nos enseña que, aunque alguien esté sufriendo por el Señor y su Evangelio, eso no quita que a la vez tengamos también que amonestarles en su carácter. ¿Se da cuenta del tema, estimado oyente? Por eso uno como pastor entiende lo que dice aquí Pedro, que la persecución por ser cristiano no anula la exhortación personal. Entonces la pregunta que se impone es, ¿cómo está usted respondiendo a la exhortación pastoral, estimado oyente? Incluso Pedro también fue reprendido, tanto en conducta como en carácter por el Señor mismo y por Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro, el hombre de carácter fuerte? ¿Cuál? Pues precisamente fue la humildad. Porque la humildad, dijimos el otro día, no tiene nada que ver con el carácter. La humildad es aceptar siempre la verdad. Punto moral número 6. Dice la frase, esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y a qué gracia se refiere Pedro aquí? Bueno, hemos visto en el mensaje pasado que hay varias gracias de Dios. Si usamos la ley del contexto, vemos que Pedro aquí está hablando del sufrimiento y del sufrimiento como una gracia. Por lo tanto, aquí Pedro se refiere a que el sufrimiento por ser convertido es la verdadera gracia de Dios, patentada, diseñada, elaborada, fabricada y enviada desde el cielo en caja de oro a usted, envuelta en papel especial y con cinta dorada. Pregúnteselo a Job. Es más, ya hemos dicho que el hombre no recibe nada sin que sea autorizado y enviado por el Señor desde el cielo. Juan capítulo 3, versículo 27. Entremos ahora en el punto número 7 del versículo 12. Algunas versiones bíblicas usan en este pasaje el término confirmar, y eso coincide con las palabras que le dijo Jesús a Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 32. Confirma a tus hermanos. Así que no podemos dejar pasar esta ocasión ideal para ridiculizar y derribar la falsa doctrina católico-romana del sacramento de la confirmación, un invento romano. Nunca vemos a Pedro confirmar a nadie ungiéndolo con aceite en la frente como hace la Iglesia católica. El rito inventado de la confirmación católico-romana no tiene nada que ver con la frase del Señor dicha a Pedro, confirma a tus hermanos, no tiene nada que ver. Confirmar no es ponerle aceite en la frente y engañarlos con eso de que son salvos. Si analizamos en Pedro lo de confirmar, vemos que la confirmación es por medio del poder de las palabras, no por medio del poder de un rito de ungir con aceite a alguien. Es más, cuando Jesús dijo que Pedro confirmara a sus hermanos, no le dijo que les pusiera aceite en la frente en una ceremonia. No hay ninguna confirmación al estilo católico romano en todo el Nuevo Testamento. Los teólogos católicos se han inventado el rito y el sacramento de la confirmación. No está en el Nuevo Testamento. Ellos dicen que en ese momento de la confirmación, la persona ungida con aceite recibe el Espíritu Santo. Pero eso es falso. En primer lugar, porque confirmar es supervisar, repasar que alguien está haciendo y creyendo lo correcto. Eso es confirmar, no ponerle aceite. En segundo lugar, Pedro nunca habla en sus cartas, ni lo vemos nunca en el libro de los Hechos, hablar de un sacramento llamado confirmación. Aquí vemos que la confirmación es con palabras y se puede hacer a la distancia, como lo hacía Pedro con sus cartas. Por ejemplo, también lo que estamos haciendo nosotros con usted. Lo estamos confirmando en la verdad. Este anti-Pedro moderno, que presume de ser el sucesor de Pedro, no hace lo que dice Pedro y apoya la confirmación sacramental con aceite, que es pecado. Este antipedro no imita a Pedro. Así que jaque a la falsa doctrina de la confirmación sacramental católico-romana. Punto moral número 8. Dice, manténganse firmes. La última exhortación de Pedro en este versículo 12 es un llamado solemne y apoteósico que corona toda la carta de Pedro. Manténganse firmes en el sufrimiento. ¿Qué predicador enseña esto, estimado oyente? Nadie. Todo el mundo le enseña a escapar de sufrir, no a mantenerse en el sufrimiento. Así que, estimado oyente, si no puedes salir de las aflicciones, manténgase firme en ellas,
porque son un don inmerecido que usted no merece, pero que Dios le permite y le catapulta a un mayor peso de gloria. Cuanto más sufrimiento padece el convertido, más gloria, más premio, más honor, más galardón, más posición de autoridad tendrá en el reino de los cielos. Manténganse firmes en la gracia del sufrimiento, estimados oyentes del Ministerio Tinajas, como nos hemos mantenido nosotros durante toda la vida, a pesar de todas las aflicciones. Manténganse firmes, no renieguen. Si es posible, si el Señor le permite, salga de la aflicción. Pero si Dios le impide salir, entonces ya no intente salir de esa gracia. No ore para salir de esa gracia. Manténgase ahí firme en esa gracia y un día recibirá la corona de gloria. Pedro nos dice que esta es la verdadera gracia, soportar el sufrimiento frente a cualquier enseñanza filosófica o religiosa falsa que nos hace escapar del sufrimiento. Y de esto tienen mucho que aprender la secta de Pare de Sufrir, los de sanidad, prosperidad y milagros. Jaque a estas sectas. Y punto número 9 del versículo 12. Permanecer es un mandato. Permanecer o mantenerse firmes es la evidencia de una conversión. No es un acto momentáneo, no es un acto temporal o un tiempo de aguante del sufrimiento. No. La clave de la conversión es la permanencia en el sufrimiento. Si usted se va, usted es un perdido. Punto. Pedro sabe que la tendencia humana es aflojar, por eso habla de permanecer. Es el mismo lenguaje duro de Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero se fueron para demostrar que no eran de los nuestros. ¿Ve? ¡Qué pasaje, estimado oyente! Redundante, intenso y fuerte. El reino de Dios demanda permanencia en el sufrimiento, porque el sufrimiento es la escuela de Dios. Si usted se va de la academia, Él lo enviará al calabozo eterno. La conclusión de Pedro en este versículo 12 es apoteósica. Es el grito de un capitán. Soldados, manténganse firmes en la batalla hasta el final. Amén. Aleluya. Ahora, habiendo llegado ya al final del programa, no podemos cerrarlo sin redirigir el tema de hoy al punto clave que no puede faltar nunca en ningún mensaje: el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Así que, para que usted sea perdonado de no ser activo en la obra del Señor, para que usted sea perdonado de su comodidad de no trabajar con los que trabajan, para que usted sea perdonado por estar en una iglesia que no tiene la verdad, para que usted sea perdonado por meterse a enseñar cuando no sabe enseñar, para que usted sea perdonado de su flojera espiritual y de su infidelidad espiritual, para que usted sea perdonado por no valorar la verdadera gracia de Dios que le ha dado, el sufrimiento, para que usted sea perdonado de todos los pecados que le hemos mostrado en este mensaje, para que usted sea perdonado de todos estos pecados y otros muchos pecados más que usted ha cometido en su vida desde su juventud hasta ahora. Usted debe obedecer los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, como decimos siempre. Los tiene en pantalla. El primer requisito que pone el Señor Jesús es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la actitud y decisión de humillarse ante Dios, reconocer de forma concreta sus pecados ante Él y la decisión de abandonar sus pecados. Esto es el verdadero arrepentimiento. El segundo requisito es creer el Evangelio. Y para creer el Evangelio, usted previamente debe reconocer que merece la justicia divina por sus pecados. A la vez, usted debe reconocer también ante Dios que esa justicia que usted merecía le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y ahora, habiendo reconocido esto, usted debe agarrar por la fe esa justicia caída un día sobre el Señor Jesús. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio, la justicia caída sobre el Señor Jesús. Nuestro consejo pastoral, estimado oyente, es que vaya a su habitación y allí, en el silencio de ese lugar, de rodillas si puede, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí,
Tómese su tiempo, olvídese de todo y de todos. Abra su corazón, abra su boca ante el juez y en sus palabras, sea honesto y obedezca los 2 requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15. Cuando usted obedece estos 2 requisitos con cada paso, Dios le perdonará todos sus pecados y lo salvará del castigo eterno. Este es el verdadero, maravilloso y único método de salvación bajo el cielo. En ninguna iglesia enseñan este método. El que obedezca Marcos capítulo 1 versículo 15 se salvará y el que no lo obedezca se condenará. Que conste en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Le dijimos al inicio que este tema era un tema especial y moral, y lo ha sido. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de algún tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. A Él sea la gloria, pues el Señor ha puesto la medida en mi sufrimiento. Aunque yo sienta que no termina y que es muy grande, mi hermano Pablo me anima en las Escrituras, recordándome que sí puedo soportarlo. Mi pastor me ha enseñado a no quejarme y no murmurar. Y mi hermano Pedro me anima con su dulce frase: es solo un poco de tiempo. Las palabras de mi amado esposo del cielo me animan en medio de la prueba. Ten presente que esto que te envío es poco comparado con la gloria preparada. No habrá enfermedad, ni llanto, ni dolor. Yo mismo te daré puesto y premio en el reino de los cielos. Yo te he dado la medida en tu sufrimiento para probar tu fe y moldear tu carácter. Te fortaleceré en tu alma por cada prueba superada. Cada una te hará más fuerte, más experimentado, más preparado. Subirás un grado más en esta academia del sufrimiento, en la cual yo mismo te inscribí. Te tomaré, te llevaré, te daré premio en mi reino y entenderás que todo tu sufrimiento fue la preparación perfecta para establecerte en mi reino. Ese poco de tiempo en la tierra será poco comparado con el tiempo eterno conmigo. Bendito sea mi Señor, mi amado esposo del cielo. A ti, amado y Señor mío, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nada más por hoy, estimado oyente. Como siempre, les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde la ciudad de Valencia, España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.